Ahora, bueno, es una crisis la que estamos viviendo, es una pandemia a nivel mundial. Se está especulando, ¿no? De qué ha provocado esto, cómo es que hemos llegado a este punto con algo tan brutal. Bajo tu punto de vista, ¿tú crees que esta crisis de coronavirus es casual o causal? Sí, vi que habías como reflexionado acerca de eso, que me parece una muy buena pregunta. Y todo depende cómo definamos casual o causal. Yo pienso que no hay nada casual en la vida. La realidad, ahora, si la pregunta hace referencia a si se creó en un laboratorio el virus o no, digamos, esa es una discusión que podemos tener y hay opiniones muy divididas al respecto. Yo estoy más del lado donde no se creó en un. Pero yo creo que realmente, si lo miras desde el punto de vista de casual o causal, yo diría que es más causal en toda su dimensión, porque lo casual, realmente, en mi opinión, en este caso no aplica. Y por cómo te lo digo, causal, ¿desde qué ángulo? Desde el ángulo en que creo que el hombre y el ser humano ha avanzado a un punto donde está interfiriendo en ciertos tipos de cosas que no deben interferir. Y entonces, si me dices es causal por otra razón, y es causal porque hemos empezado a meternos en el espacio de los lugares donde otra parte de la vida y otra parte de los seres vivos que tienen derechos a espacio entran en una conexión que quizás en el punto evolutivo genera y causa situaciones con las que estamos. Así que yo estoy más del lado de que esto ha ocurrido de manera evolutiva, pero no es casual. Es también causal a raíz de que se han presentado ciertas preguntas fundamentales acerca de que si el mundo es viable y sostenible, cuando el ser humano básicamente ha creado un modelo económico de desarrollo y de acumulación de riqueza basado en esa capacidad de interferir de manera profunda en sistemas ecológicos donde yo creo que va a causar no solamente esta pandemia, pero muchas más que van a venir. Ujú. Sí, que de alguna manera lo hemos provocado totalmente. No, no, yo estoy totalmente convencido de eso. Mm. Ha sido provocado no de la manera conspiratoria, No en un laboratorio, no con una intención, pero sí que que pudiera yo... ocurrir, pero, Ujú, pero creo que esa causalidad pasa más bien por una pregunta universal desde el punto de vista del orden global y cómo estamos avanzando ese orden global y cómo lo avanzaremos sobre todo, ese orden global a partir ujú, de este punto. correcto. ¿Cómo crees tú que va a afectar a los flujos de los viajeros de negocio y a la movilidad mundial? Estamos viendo que Uf, esto se viene algo muy complicado, o sea, y sobre todo por un tema que para mí es el más importante hoy en día, el miedo. sí, sí. Bueno, mira, yo creo que eso tendría para toda una sesión al respecto porque tiene muchos ángulos. Yo creo que va a haber unos cambios fundamentales. Yo creo que muchas cosas van a regresar. Porque te voy a decir una cosa, yo creo que, y como lo expresé un poco en la conversación que tuvimos hace unos días, no hay nada más sensorial que viajar. Simplemente te exalta absolutamente todos los sentidos, los cinco sentidos y más, porque a veces te exalta el que dicen que es el sexto, que es la intuición, y te da la intuición de hacer muchas cosas por tu vida y por la vida de otros porque simplemente viajas, es absolutamente sensorial. Entonces yo creo que eso va a permanecer, esa es la gran noticia, yo creo que la esencia humana es esa, es ser Ujú, sensorial en toda su dimensión. Cuando comemos, extremadamente sensorial, en fin, y todo esto lo incluye viajar, ¿no? La ujú, comida, lo que miras, lo que escuchas, lo que hueles, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso no va a cambiar, ahí va a estar, es un gran insumo, gracias a Dios, no nos hemos convertido en algo diferente y eso va a estar allí. Lo que sí creo que va a cambiar mucho es la reflexión con respecto al uso de tu tiempo, ujú. al uso de tu tiempo y bajo qué características quieres utilizar tu tiempo. Yo te digo una cosa, yo estaba yendo cada semana, cada mes a Bogotá, desde aquí, desde Seattle, eso es como ir a Europa. Es más lejos ir a Bogotá desde aquí, desde Seattle, Sí, sí. que salir desde Madrid, porque hay vuelo directo. Yo no tengo vuelo directo. Y te digo una cosa, yo no veo la razón por la cual estaba haciendo eso. La capacidad de haberme podido reunir con una gran cantidad, con inclusive más calidad, te cuento, más calidad, a través de lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, es una realidad total, eso no tiene reverso. Yo escuchaba a las compañías de tecnologías
anunciando, Natalia, que es probable que hasta el 30% de los puestos de trabajo nunca van a regresar a las oficinas. Y que es probable que los presupuestos de viaje se reduzcan hasta un 40%. Porque yo que nos dimos cuenta que en el uso del tiempo, el hecho de que yo, puede que me vean muy bien aquí, pero acá abajo estoy en pijama, pues otra, es otra posibilidad, es otra gran, es otra gran ventaja además, ¿no? de todo esto. Yo, si te sirve consuelo, yo llevo unos vaqueros bastante rotos. Entonces te digo una cosa, va a haber implicaciones de ese tipo. Pero yo creo que, o sea, te lo digo, yo mirando, por ejemplo, desde el punto de vista del petróleo, te das cuenta de que las grandes caídas de los ingresos a nivel global en el petróleo está pasando por la caída básicamente de las aerolíneas. Es dramático. Colombia, la reducción de la producción y uso de jet fuel, que es la gasolina para los aviones, 90% de caída en los últimos 2 meses. 90%. O sea que esto tiene unas implicaciones muy grandes. Pero en fin, yo creo que desde el punto de vista, digamos, de los viajes, de negocios, esto se va a impactar. A mí no me cabe duda. Bueno, para unos, y en ese sentido yo creo que habrá que encontrar otras fuentes. Yo creo que esas otras fuentes de ingresos van a pasar más por la capacidad de las empresas de turismo y todo lo que lo rodea, todo ese ecosistema, que es un ecosistema muy amplio, de poder personalizar la experiencia todavía más, de manera que haya preferencia entre unos y otros, en qué tipo de servicios vas a dar, con qué disponibilidad lo vas a hacer, cuánto lo vas a personalizar, en fin, y eso tiene un aspecto económico, tiene un aspecto que te toca desde el punto de vista inclusive emocional. Y yo decía el otro día, ¿qué pasó con los que se quedaron en un crucero en el medio del mar por 30 días? ¿Cuántas de las empresas que no estaban esperando, son escenarios que no estabas esperando, estaban en posición de ayudar a esa gente? Ya contarán muchas historias de qué pasó y o sea, si yo voy a viajar y tengo la capacidad de tener a alguien atrás que sé que va a responder en un momento de crisis como el que se ha dado, bueno, ese es el tipo de cosas que yo creo que se van a tener que dar de una manera fundamental. Ese es un ángulo. Luego podemos hablar del tipo de experiencias. Más adelante hay otra pregunta y podemos hablar, digamos, de cómo creo que esto va a cambiar a raíz de la pandemia con respecto a la redefinición del valor agregado que se debe presentar moviéndose hacia adelante. Yo creo que hay gran oportunidad. Yo soy uno de los que cree hay gran oportunidad, pero la gran mayoría de las compañías se van a tener que reinventar. Eso está claro. Entonces, otro aspecto creo que tú lo tocaste es el tema del miedo. Yo creo que la experiencia va a ser muy similar a lo que pasó en el 9/11 aquí en los Estados Unidos. Yo recuerdo, y el otro día hablaba con mi esposa y decíamos, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a la sala, a la puerta del avión y hasta ahí dejábamos la gente y los abrazábamos? Y eso es absolutamente imposible, ni aquí ni en ningún lugar. Cambió para siempre el mundo. Entonces te voy a decir una cosa, se van a venir cosas muy complicadas. Por ejemplo, el uso de reconocimiento facial va a ser necesario en todo. En el momento en que abordas un avión, en el momento en que entras a un hotel, en el momento en que entres a un museo, todo esto va a venir. Y va a venir por un efecto que es un efecto muy relacionado con el miedo, en el sentido que tienes que dar la garantía para que regresen en volumen, porque si la industria del turismo no lleva volúmenes, simplemente es inviable. No puedes hacerlo. Tú no puedes volar un avión al 40% de su capacidad. Un hotel no lo mantiene al 20% de su capacidad. Entonces, todo el tema sanitario, por ejemplo, yo creo que el pasaporte sanitario y probablemente digital va a ser una realidad. Sí. Desde que entras al hotel hasta que vas a entrar a un estadio, en fin. Entonces, como te digo, yo creo que nos podemos quedar horas y horas en cómo esto va a afectar, pero digamos, el corolario de todo esto es, yo creo que no vamos a volver a los volúmenes que teníamos antes, creo que los presupuestos de viajes se van a reducir dramáticamente. Creo que tanto en los negocios como inclusive en el tema ya de turismo general, porque de nuevo, yo creo que hay otras implicaciones que yo no sé, realmente yo no sé las respuestas, no sé cómo las aerolíneas van a ser viables hasta que no se resuelva el tema de la vacuna, y en fin, y vendrá otra que es el problema. Y lo otro es el tema de la reinvención, de cómo vas a generar ese valor en tu interacción con más personalización, más entendimiento de tu cliente,
más entendimiento de tu ecosistema para hacer acuerdos que permitan entregar ese valor de una manera más dinámica, más precisa, más en tiempo real. Yo creo que todos esos van a ser factores en cómo se va a modificar todo el tema de los viajes. Yo también pienso que es cierto que vienen curvas, como decimos aquí, pero sí que hay también oportunidades y la reinvención, o sea, tiene que llegar y se tiene que aplicar a todas las empresas. Ahora los hoteles tienen la capacidad de poder conocer mucho más a sus clientes, de poderles ofrecer otro tipo de servicios, igual que las compañías aéreas. El tema de la reducción no es viable, como tú dices, o sea, nadie puede o sea, las tarifas están puestas y los hoteles y las plazas están puestas, los commodities para un número de personas. No, yo tampoco creo en el que digas solo el 40% o solo el 50% de las plazas voy a vender. Entonces No, pero, vas a tener que subir muchísimo los precios y no es una viabilidad. Estoy totalmente de acuerdo. y mira, y una cosa allí, yo creo que la redefinición del tema transaccional del contacto humano ha cambiado para siempre. Sí, sí. ¿A qué me refiero con el tema transaccional? Y es que la mayoría de los humanos no quieren utilizar su tiempo interactuando con otros humanos de manera transaccional. Cuando yo llego al hotel, ay señorita, estoy en la línea, hay tres, y entonces el señor de al frente está con un lío ahí porque no le encontraron la reserva y uno parado allá atrás. Entonces uno dice, esto no puede ser. ¿Por qué no hay, digamos, la capacidad de que yo me pueda hacer un registro desde antes? Me presento, mi cara me va a mostrar y me entrega la llave y chao. No he interactuado, cero he interactuado con un ser humano. Entonces, gran cantidad de los servicios se van a concentrar en aquella interacción entre seres humanos de gran valor. Esa va a ser la gran definición. Y minimizar aquellas interacciones y contacto humano donde realmente la mayoría de nosotros creemos que es Y innecesario. no es necesario, correcto, no es necesario. Además te expone, Uh-huh. porque digamos o no, entre más tiempo tienes haciendo estas cosas, además estás irritado, tu sistema inmune se afecta cuando estás con mal genio. Sí. Y todo esto tiene una serie de implicaciones hasta médicas que tienen que ver con la capacidad de eliminar intermediarios. Uh-huh. Es una cosa mucho Correcto. más. Muy bien, pues Si me vamos queda a la algo siguiente. al respecto de esto, me cuentas y lo podemos hablar. Pero sí. Claro. Sí, sí, pero vamos, tú interrumpe y si ves que algo tienes que centrarte más en eso, oye, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, si te queda algo, no te preocupes, tú Bueno, lánzate. listo. Hemos visto que empleas con frecuencia conceptos como la tecnología convergente o la tecnología cognitiva. Aquí estamos, ya te he dicho, bastante más verdes. ¿Nos puedes explicar un poco qué significa exactamente? Sí, mira, estos dos conceptos, yo creo que especialmente para la industria del turismo, son absolutamente críticos en la redefinición de aquella negocio, de aquel... Ahora, esto hay que verlo en el contexto desde el muy chiquitito y cómo entra cada una de estas cosas, digamos, en el gran ecosistema. Que las grandes compañías, una National Geographic tiene toda la capacidad, digamos, de crear no solamente unas cuestiones espectaculares desde el punto de vista de viajes personalizados, pero tiene la capacidad de tecnología. Entonces, esto hay que verlo en el contexto de que cómo resolvemos el problema de que esto beneficie no solo al grande que tiene toda la capacidad, pero cómo le llega a la cadena hasta abajo. Y eso es muy importante. Pero los conceptos Natalia, son muy simples. Computación cognitiva, simplemente por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos el avance tecnológico que ciertamente tiene la capacidad de ejercer los cinco sentidos. Pues se llama cognitiva. Básicamente, los cinco sentidos: oír o escuchar, la audición, el visual. Esos dos son ya una realidad. Hay otros que están un poco más lejos. El olfato, yo creo que ahí hay mucho, todavía digamos los computadores no están ahí, pero van hacia allá. Entonces, el gusto, tan importante en todos estos temas de viajar, muchos temas, y por supuesto el tema de interpretar todo esto en el contexto de cómo un humano interactúa. Tú y yo estamos hablando en este momento y tú no me estás diciendo nada en este momento, pero estás diciendo así. Yo veo tus gestos y la capacidad de comunicación entre tú y yo no es necesariamente lo que te estoy diciendo que cuenta y que cuenta mucho, pero es como veo yo y este computador que está increíblemente eficiente por cientos y miles de años de desarrollo evolutivo,
tiene esa capacidad para rápidamente procesar y sin siquiera pensarlo, poder decir, Natalia no entendió esto, o no, no así. Orlando no explicó bien esto, no es que Natalia no lo Ah, entendió. Pero lo que quiero decir esa es el gran salto. Esa capacidad, inclusive aquí lo noté para ser bien preciso, digamos, el tema de poder detectar tu expresión, el tema de, en ese proceso estoy aprendiendo, porque en la medida en que estoy interactuando contigo, tú me dices cosas, mi cerebro está procesando, y por eso el tema de la lectura es tan importante, Natalia. Yo creo que la gente que no lee no sabe lo que se está perdiendo, porque es que yo a veces me quedo aterrado de que tú lees ciertos libros que no tienen nada que ver uno con el otro, pero súbitamente en tu cabeza se te viene una idea que fue la conexión de esas lecturas, que han sido lecturas separadas. Entonces, cuando te hablo de esto, es que en la medida que los sistemas cognitivos tienen esta capacidad de interpretarte como humano, digamos estos 5 sentidos, como te digo, unos más avanzados que otros, tiene al mismo tiempo lo que es realmente revolucionario, y es su capacidad de aprender en ese proceso. Entonces, la evolución cognitiva no solamente es el hecho de que los computadores o los sistemas digitales pueden ahora tener una mímica bastante avanzada de los 5 sentidos del ser humano, pero en esos procesos, esos sistemas van aprendiendo en la medida que interactúan contigo sin la intervención directa del ser humano. Entonces, en la medida en que yo interactúo con Siri y yo le hablo en inglés, ella se está acomodando mi acento. Y al principio puede que no me entienda sino el 30% de las palabras, pero en un mes va a entenderme el 90% de las palabras. Es un ejemplo de computación cognitiva desde el punto de vista de la comunicación oral y la capacidad de Siri de atender que yo no soy un nativo hablando inglés. Pero ella tiene la capacidad de ajustarse a mi metodología para entonces ser mucho más efectiva en el servicio que me da, que es un servicio genial porque no tengo que escribir nada, simplemente leo. Entonces, no sé si la explicación hace sentido. sí, por Pero supuesto, sí, sí. es eso, y esa es la gran maravilla. Por primera vez, Natalia, en la historia de la humanidad, estamos en ese vértice que vamos a dar un gran salto. Por eso yo me entusiasmo tanto con esto, porque yo creo que nunca hubo un mejor momento para vivir que este. Nunca hubo un mejor momento para vivir. Las generaciones que vienen van a tener un mundo espectacular si realmente esto al final se gestiona bien, porque como considerarás, y eso podemos hablar, porque tienes una pregunta más adelante, la gran disyuntiva de todo esto es el tema ético. Pero solamente te hablé de una parte de la pregunta. Te voy a responder la segunda parte de la pregunta. Porque esa segunda parte de la pregunta, y todo esto, yo creo que de nuevo, de las industrias en que se puede hacer un caso espectacular es esta industria de turismo, porque tiene tanta riqueza desde el punto de vista emocional y lógico, que es un caldo de cultivo espectacular, digamos, para todo esto. Y si me permites, te voy a compartir una Claro. gráfica. Te voy a compartir una gráfica para explicar lo otro. Me preguntaste, ¿a qué te refieres con convergencia? Convergente, sí. Yo creo que ese término es un término muy importante que se conecta con lo que te acabo de decir porque son conectados. Y es que por primera vez por primera vez el mundo se movió de trabajar en silos desde el punto de vista de la investigación científica. Se trabajaba mucho en silos, el tema digital, tal. Y por primera vez, por ejemplo, todo esto de la pandemia, el encontrar el tema de la vacuna se va a beneficiar, y te voy a compartir la pantalla, va a encontrar, porque quizás subiste a Bill Gates, que usualmente desarrollar e implementar una vacuna toma 5 años. Es increíble lo que ha ocurrido. Pareciera que esto va a ocurrir en año y medio, si no en un año, lo cual sería un salto absolutamente gigantesco. Y va a ocurrir por lo que te voy a mostrar. Y es la intersección de convergencia tecnológica de 4 disciplinas críticas en el desarrollo de la ciencia y del conocimiento humano. Entonces, déjame, te lo comparto rápidamente. Bueno, entonces arranquemos de adentro para afuera. ¿En dónde está la convergencia? Y no mires tanto hacia afuera, mira más bien hacia el centro. Está en lo que hace la esencia del ser humano. Es la intersección entre la biotecnología, que se refiere a las genes y las células de un ser humano, con lo que son la nanotecnología, que se refiere a los átomos y a las moléculas, que es realmente todo lo que existe. Y luego que se refiere a las ciencias cognitivas, que son las neuronas, el cerebro, por supuesto. Y todo esto básicamente complementado porque son las tecnologías de la información, que son bits, que es el componente, pues, digamos, de las tecnologías. Entonces, es la convergencia, digamos, de todas estas ciencias en contra de desafíos como el de la pandemia, que van a encontrar
Y esto está básicamente aumentado por el incremento, pero increíblemente grande, de la capacidad de computación. Hoy hay computadores muy, muy veloces que te permiten analizar, digamos, todo esto muy rápidamente. Por ejemplo, el análisis del spike, ¿cómo se dice esto? De la espina, del virus. El virus es una bolita y tiene ese spike del virus, es una proteína. Y esa proteína lo que es la que usa para conectarse al ser humano en su conector de las células y por ahí penetra la infección. Pues ese spike, el análisis del DNA de ese spike, que usualmente se hubieran tardado meses, lo lograron hacer en una semana. A través de esto, para ponérselo en las manos a los científicos para empezar a desarrollar la vacuna. Entonces, la computación cognitiva, que es realmente lo que te describí, pero en el fondo es la intersección y la convergencia de estas 4 ciencias: biotecnología, nanotecnología, ciencias cognitivas y tecnologías de la información. Y en su punto central, en su núcleo, estamos hablando de genes y células combinadas con átomos y moléculas, combinadas con neuronas, el cerebro, que es la gran maravilla que todavía no entendemos sino en una fracción, y combinada con el tema de las ciencias de la información. Entonces, en fin, quería hacerte esta visual como para caracterizar a qué me refiero, a qué se refiere cuando la gente habla de convergencia tecnológica. Mucha gente se cree que es solamente, digamos, el tema digital. No. Realmente son ciencias que por primera vez están trabajando conjuntamente para dar respuestas. Yo, por ejemplo, creo que determinar una persona predispuesta al Alzheimer va a ser una realidad absoluta y segura en los próximos 10 años. De manera que la puedas intervenir mucho antes. Y esa raíz de la convergencia que permite hacer ese análisis. Y obviamente con el gran avance, digamos, de potencia de los sistemas de cómputo para poderlo hacer. Bueno, entonces voy a parar para que regresemos. Entonces ahí esa más o menos, no sé si queda más o menos claro. ¿Crees Sí. A ver, es complejo, obviamente. No me imaginaba que tendría, o sea, tantísimas ciencias, ¿no? Que al final es el conjunto de tantas cosas, tantos datos que... No, complejo, es muy interesante, la verdad, muy interesante. Estamos aprendiendo mucho hoy. Bueno. Ahora te voy a hacer una reflexión y quiero saber tu opinión. La tecnología no tiene corazón ni conciencia, pero sí es capaz de generar experiencias que tocan directamente a la parte emocional del ser humano. ¿Qué opinas de esto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la gran maravilla de que la ciencia por primera vez está usando cerebro izquierdo y cerebro derecho para crear estas emociones. Te voy a compartir un video y quedémonos en silencio. Y tú me dices qué te genera ese video. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, ahí va. Si es que lo encuentro. Oye, has venido muy preparado con muchas cosas, ¿eh? Me encanta. No, bueno, estos son temas que yo trato todos los días, ¿no? Entonces, espérame un segundito y aquí lo encontramos. Pero no sé si mira, al final de todo esto, yo creo, no tanto, y más adelante hablaremos del tema, de que la tecnología va a permitir, si la utilizamos bien, el generar quizás la humanización más grande del mundo, incluido el respeto de todo lo que lo rodea, ¿no? De todo lo que rodea al mundo. Y esa es la gran maravilla. Pero déjame mostrarte esto, porque por lo menos a mí me causó una reacción espectacular cuando lo vi. Es un video corto. Todavía no te lo he compartido. A ver. Ahí ya te tengo otra vez. Ok. ¿Te estoy compartiendo en este momento la pantalla? Tal vez no. Todavía no. Bien. Ok, share screen. ¿La ves? Sí. Déjame ver, voy a colocar aquí para que puedas escuchar el audio. Share computer audio. Ok, ahí vamos. Tú me cuentas qué reacción tienes. In the heart of this grove, 500 million monarch butterflies lie sleeping.
They have traveled from as far as Canada to escape the cold northern winter. How they return to this exact spot is a mystery. Like the butterflies, hummingbirds feed on nectar, so our spy isn't seen as a threat. While resting, they cluster together to conserve precious warmth. But as the winter ends, the sun warms their fragile wings. Once they reach a critical 50 degrees, they start to fly. As the day warms, the forest comes to life. Spy hummingbird won't harm these delicate butterflies. Its moving parts are shielded to keep them safe. Butterflies can even safely land on its wings. It begins to capture something quite extraordinary. What starts as a trickle soon becomes a stream. Then grows into a cascade. A spectacle that has rarely been filmed. And our spy is harmlessly in the very heart of it. Beauty also lies in the detail. No sé qué te causó a ti, pero a mí. Me parece brutal cómo se han respetado o sea, la tecnología con o sea, es como han convivido, ¿no? Y yo, mira, a mí la reacción que me dio es, tenemos que hacer algo por este planeta. No puede ser que esto un día vaya a desaparecer. No hay emoción más grande para mí. No, brutal. O sea, pero es que yo esto no lo había visto en mi vida. Bueno, es que poca gente, como viste lo que dice allí, esto es algo que muy poca gente ha visto en la vida, ¿no? Y a través de un tema tecnológico no intrusivo, porque ese colibrí se alimenta de lo mismo que se alimentan las mariposas, lo ven como parte de su ecosistema. Entonces, poderse uno acercar a eso. Entonces, vamos a traspolar esto, Natalia, a lo que deberían ser las experiencias de viaje. Imagínate lo que acabamos de ver, que es en 2 dimensiones, pero que yo me entre en el medio y las mariposas me vuelen por los lados. Una se me pare aquí y yo la pueda tocar desde mi casa. Ya estamos entrando a cómo yo veo que eventualmente el tema, digamos, de viajar, de ilusionarse. Y eso me va a decir, ahora lo quiero ir a vivir personalmente. Pero la capacidad de poder hacer una inmersión de esa persona en ese mundo que te acabo de mostrar, sin estar allí, pero tan real que inclusive puedes hasta oler un poco, digamos, las flores que están alrededor, escuchar, digamos, las mariposas volar hacia el lado. Eso es perfectamente posible. Entonces, por eso te digo que lo que se nos viene y esta intersección, digamos, entre la tecnología y el tema emocional está en sus principios de poder transformar el mundo, inclusive la protección del planeta, que es tan importante y primera prioridad para todos a través de este tipo de cosas. Entonces, quería usar el video más para comunicar la pregunta de una manera directa, con una experiencia que es linda verla así en 2 dimensiones, pero imagínate verla estando sentado allí. No, ahí ya te da algo. Si ves eso, es como... Y sobre todo lo que eso te genera para movilizarte a visitar ese lugar.
Y yo digo, esto lo puedes aplicar, por ejemplo, una de las cosas, una de las visiones, imagínate, no sé si te gusta el fútbol o no, pero vamos a hablar, digamos, porque todo, el turismo se conecta con todo y el fútbol es una gran Sí. faja, en fin. Y no sé si te gusta el Real Madrid y el Barça y no te voy a preguntar, pero imagínate cómo se puede reinventar, porque el tema de esta industria de los deportes es una industria que tiene que reinventarse también de fondo, porque no es sostenible como está. Ahora, especialmente con esto de la pandemia, pues, ¿quién quiere irse a meterse en un estadio con otras 70,000 personas? Pues nadie quiere ir a eso. Pero imagínate estar uno en tu casa, en esa inmersión, que hay, digamos, un penalti, digamos que lo va a patear el Real Madrid contra el Barcelona, y estar parado desde la visual del portero del Barcelona a recibir el tiro. Esto es todo posible. Brutal. Entonces, No, no, en vez de estarlo mirando desde las graderías, no sé cómo le dicen ustedes a los... sí, con las gradas. Desde las gradas, estar allí en el momento en que está ocurriendo, aunque no estés ahí. Y bueno, y obviamente cuando ya hablas de la capacidad de crear hologramas, yo hubiera podido hacer esta entrevista cara a cara. Me hubiera aparecido en tu sala donde estés, pero en un holograma. Entonces, Bestial. todo esto se nos viene, todo esto se nos viene, Natalia, y solo quería ilustrar. Y quizás esto resuelva algunas de las preguntas que vienen. Me parece alucinante que es que además me parecían hojas al principio, claro. Los árboles les parecían hojas y de ¿Sí? repente, pero me parece increíble que esto lo puedas ver, o sea, con la tecnología. Es que, El siguiente viaje, el siguiente viaje que puedes promocionar, Natalia, ¿sabes cuál es? Un submarino que pueda hacer un viaje en tu cuerpo y lo puedas ver desde adentro y no desde afuera. ¡ay, qué fuerte! Esto va a ocurrir porque no solamente te va a permitir viajar tu cuerpo y verlo desde adentro, pero te va a permitir como un pequeño submarino que puede navegar a través de tu sistema, estando reportando constantemente el estado de salud tuyo y previniendo mucho antes. O sea, si se está generando un tumor en algún lugar, la tecnología va a llegar a un punto donde, y bueno, aquí entran todos los temas éticos, así que eso va a haber que gestionarlo muy bien porque se nos viene y es irreversible. Pero si te garantizaran a ti, Natalia, que te van a introducir un pequeño submarino que van a navegar asumamos que, digamos, el tema ético y está protegido tu tema de privacidad, y que ese pequeño submarino que va a navegar tu cuerpo eventualmente te va a estar mandando, ni siquiera a ti, a ti, no al doctor, pero si decides que el doctor lo reciba también y te diga, mira, mírate este lugar porque aquí no lo veo bien. Aquí veo algo que no corresponde porque ese submarino va a tener mapeado lo que es un cuerpo absolutamente sano y te va a permitir esencialmente interactuar con ese ambiente interno. Y de pronto tú con tus dedos pues puedes meterte y ver realmente qué está pasando con el submarino en tu cuerpo. Entonces, en fin, todas estas cosas suenan medio locas, pero también nadie pensó que alguien podía volar hasta que se inventaron los aviones. Entonces, pues... Totalmente. No hay que poner nunca barreras. O sea, no hay que decir esto no va a llegar nunca porque va y llega. O sea, Así sí, es, sí, así es. Bueno, sí, sí. Pues vamos a hablar un poco sobre el mundo de los viajes, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser la revolución que viene en el mundo de los viajes teniendo en cuenta todos estos avances que nos cuentas? ¿Cómo se va a pues, aplicar? pues mira, como te lo decía, y yo ya cubrimos un poco esto, porque un poco la experiencia anterior que acabamos de ver va a ser la experiencia que te dije, por ejemplo, en deportes. El hecho, por ejemplo, a mí me encanta el ciclismo y la Vuelta a España me encanta, y estuve ahí cuando Nairo Quintana ganó la Vuelta a España y eso me ha hecho más emoción no pude tener. Imagínate poder ir acompañándolo al lado sin que yo sea una interrupción para él. Entonces estamos hablando de lo siguiente. Yo creo que, mira, y hay que mantener en contexto, esto hay que analizarlo en una segmentación, digamos, del ecosistema, porque a cada nivel tiene cierto nivel de valor. Y quien no está entregando el valor va a desaparecer, porque en la medida en que no des valor, ¿para qué te necesito? No. Los Correcto. hoteles van a poder operar con mucha menos gente. Yo ya no voy a necesitar ver a quien me va a entregar la llave de la habitación. Voy a tener un conserje personalizado para mí, para Orlando. No es el mismo conserje que va a atender a Natalia. Todo esto va a ocurrir. Entonces, yo diría que el gran avance va a ser que la gran mayoría de las industrias, y la de turismo no va a ser una excepción,
van a tener que eventualmente convertirse en grandes productores de contenidos originales y personalizarlos. En la medida, ahora, ¿cómo lo haces viable desde el punto de vista económico? Eso ya es otro cuento. Pero la tecnología se viene a un punto donde el análisis de las preferencias mías, de mi comportamiento como turista, va a poder ser mapeado de una manera muy precisa. Y esa es información que, bueno, está allí y va a estar allí, de nuevo, gestionada éticamente, adecuadamente, para crear experiencias únicas y muy personalizadas, y hacia allá tiene que ir, ¿no? Entonces, todo el tema de personalización va a ser muy importante. Todo el tema de autoservicio va a ser muy importante. Como te decía, no quiero interactuar con humanos en una transacción, de manera transaccional, no me interesa. Me interesa interactuar con humanos cuando hay una conexión entre tú y yo, así estamos haciendo un negocio, tiene que haber una conexión, no solamente una pura transacción, que es fría, que no me interesa, no quiero pasar mi tiempo de manera transaccional. Entonces, todos estos son elementos. Así que desde el punto de vista, ya hablamos un poco del tema de higiene. Yo creo que eso se va a transformar radicalmente. Yo creo que los humanos van a estar mucho más alertas con respecto al contacto cercano, y eso habrá que gestionarlo. Así que quienes vayan a proveer los servicios van a tener que darle confort a la gente con respecto a eso para que las escalas regresen, porque las escalas no van a regresar en la medida en que no se le provea, digamos, al usuario cierto nivel de confort con respecto a su seguridad, a su miedo de interactuar con el mundo externo. Entonces yo veo que el tema digital va a ser absolutamente, más allá de la eficiencia, de que puedo hacer un booking online y comprar mi y tal, y no hablo con nadie y ya tengo todo listo. Todo eso está por descontado. Quien no lo haga simplemente no va a sobrevivir. Pero la siguiente fase de esto va a ser una fase profunda de personalización. Ojalá a escala, de manera que no tengas que hacerlo para cada persona, pero la inteligencia artificial te va a permitir hacer eso sin intervención inclusive de un ser humano. Te va a permitir crear para Orlando una serie de contenidos, una serie de experiencias que le atraigan a gastar más dinero. No, yo, por ejemplo, este año me dio mucha pena no poder hacer lo que pensaba hacer. Y no me importa gastarme $110,000 para mí, $110,000 para mi mujer, en un viaje de la National Geographic que toca todos los puntos de las mejores invenciones del mundo están ocurriendo. Por ejemplo, Estonia, el país más avanzado desde el punto de vista digital. El futuro de la salud en un lugar en China, y no sé por qué escogió, pero es programa claramente porque me entienden y han empezado a entender hacia dónde van mis intereses. O sea, para mí cuando vi eso, digo, yo esto lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Entonces, dura 45 días, pero te llevan básicamente virtualmente con un avión privado alrededor del mundo, tocando todos los aspectos del futuro de todas las industrias críticas para el desarrollo económico del ser humano. Qué fuerte. Y bueno, si la National Geographic, en vez de entregarme esto, espérate que lo tengo por aquí, bueno, ya no sé qué se me hizo, que es un catálogo en papel, me entrega una experiencia como la de las mariposas. Mejor dicho, dígame, yo a mis 3 hijas también. Entonces, sí, en fin, va a pasar por ahí, va a pasar por mi capacidad de poder entender, y ahora la tecnología permite hacerlo a un relativo bajo costo. Pero de nuevo, te digo, eso hay que verlo en un contexto de, todo el mundo dirá, bueno, pues es que eso no está disponible para todo el mundo. Bueno, todo el mundo pensaba que era imposible tener un computador en las manos de cada ser humano, y hoy lo tenemos. Entonces, quizás muy futurista, pero yo creo que la pandemia y lo que ha acabado de ocurrir ha acelerado esto por lo menos en 20 años. Este salto que vamos a dar hacia nuevas formas de entretenimiento, mucho más inmersivas, mucho más personalizadas, donde los intermediarios que no dan valor desaparecen y donde el poder va a estar centralizado en el turista, no en el que crea esencialmente la experiencia. Qué interesante, sí, sí, me encanta. Pero claro, estamos hablando de que, bueno, pues cámaras por todas partes, reconocimiento facial. Esto, ¿cómo crees tú que va a influir en la privacidad, ¿no? Y en el control de los ciudadanos? Porque si tú me preguntas, quizás es el dilema más universal. Si tú lees los libros de Harari, que son libros espectaculares, tiene 4 libros y yo se los recomiendo a quien no los haya leído que los lea, porque realmente hablan de la potencial distopia de un mundo donde esto no se gestione bien. El hecho que yo hoy, y esto va a responder a una pregunta que me haces más adelante de Total Recall,
que yo que ese mundo realmente no va a ocurrir, pero ahora hablamos de eso. Pero cuando tú puedes decidir que yo quiero que mi hijo tenga ojos azules y no negros como los míos, o me hagan un ofrecimiento de que mi hijo puede ser el 10% más inteligente que el del vecino. Estamos hablando de un mundo de distopia muy complicado. No sé si lo mencioné el día que hablamos en el seminario de ustedes. Creo que mencioné el tema del doctor chino ese que Sí, interviene. exacto. Ese es un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué te digo? Va a ser la gran batalla, lo que llama Armageddon, ¿no? Armageddon lo dice al final del mundo. Es la gran batalla entre el bien y el mal. Va a ser cómo gestionas la batalla entre privacidad y seguridad. Porque inclusive a raíz de la pandemia, hemos entregado mucho de nuestra data. Todas estas aplicaciones que yo camino al lado de Natalia, digo, uy, está infectada, sin que tú ni siquiera me lo hayas dicho. O bueno, al revés, digamos, uy, Orlando está infectado. Eso es una realidad hoy. Todas esas aplicaciones que han hecho para el tema del control de la pandemia. Y luego se han levantado unas banderas, pero a los chinos les importa un diablo eso. Lo están haciendo y resolvieron su problema y chao. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Eso déjame usar la palabra, tiene implicaciones cósmicas. El nuevo orden social se va a gestionar en la medida que esta onda irreversible de la captura del comportamiento humano y sus gustos sea gestionada igual como se gestionan los derechos humanos fundamentales del hombre y la mujer. Igual. Y eso no estamos allí. Y hay mucho desacuerdo. Eso está todo concentrado en pocas manos hoy. Los únicos que tienen la capacidad de personalización a un nivel espectacular son 4 compañías de los Estados Unidos y 4 compañías que son su competencia en China. El resto del mundo no participa. Que son los que han acumulado una gran información de data. Esta mañana cuando te levantaste y miraste tu celular, ahí dejaste huellas, todas las que quieras, que van a ser utilizadas sin tu consentimiento. Entonces yo creo que, como te digo, esa es la gran batalla entre el bien y el mal y cómo se va a gestionar. El mundo va a tener que trabajar y colaborar en esto. Eso es absolutamente indudable, o si no nos destruimos. Yo soy un creyente total, que sería una lástima, porque al mismo tiempo la otra cara de esa moneda es que por primera vez la humanidad está en posición de resolver problemas fundamentales de equidad, de inclusión, en fin, todos estos problemas horribles que afectan al mundo, que generan guerras y generan de seguridad alimenticia, todo eso se va a poder resolver. Pero tú sabes que desgraciadamente la condición humana de generar riqueza material a cualquier costo es lo que nos ha llevado a donde hemos estado. Y cuando me preguntabas la primera pregunta, que si es casual, causal o casual, es el gran ejemplo de la condición humana, es hacer riqueza a cualquier punto. Así penetremos ambientes que después se nos van a devolver y van a matar millones de personas, porque no tuve la conciencia universal de entender que así como tengo derecho yo de vivir, todas las especies tienen derecho de vivir y yo no tengo derecho a invadir el espacio de otras especies y comérmelos además, como se comen los murciélagos allá en China. Entonces bueno, esa es la gran batalla universal. Hay libros, luego se viene, hay todo, yo lo comentaba, el nuevo orden social no va a ser necesariamente el capitalismo, se viene un nuevo orden económico que por consiguiente va a requerir de una sociedad diferente. Y es lo que llaman el capitalismo del comportamiento, donde el insumo básico es el comportamiento mismo del ser humano. Pues sí, muy interesante, la verdad, todo. Y además es que eres tan tecnológico que todo lo que hablas, todo lo que dices, es que todo te va conduciendo. Me Bueno, encanta. En este mundo hiperconectado o hipertecnificado, ¿crees que favorece o impide la formación de los grandes oligopolios de estos económicos mundiales, ¿no? ¿Crees que vamos a estar en manos de 4 ya te lo magnates y de tal? alguna manera, Entonces, ya me de has alguna dicho, o manera. sea, estamos en 4 en Estados Unidos y 4 en China. Y el resto del mundo vamos a estar supeditados a estos grandes monstruos. Sí, mira, yo viví de primera mano esto. Yo era la cabeza mundial de ventas, mercadeo y soporte de Microsoft en el año 2000, cuando Microsoft fue demandado por el Departamento de Justicia en términos de monopolio. Y teníamos un monopolio que no deberíamos tener. De hecho, en un libro que salió un poco de todas mis experiencias en noviembre del año pasado, que inclusive está en Amazon si lo quieres leer, porque habla de muchas de estas cosas.
yo me tuve que levantar y enfrentar a Bill Gates al frente de 100 vicepresidentes y a mi mujer le dijo, mañana no voy a tener trabajo, porque se la voy a cantar toda. Porque me di cuenta que estamos obsesionados básicamente con nuestra propia forma de ver el mundo y creyéndonos que teníamos la arrogancia de imponerle a la gente el uso de ciertas cosas porque yo soy el dueño de un producto que es usado por la mitad de la humanidad. No, nadie tiene el derecho a hacer eso. A mí me da mucho gusto, a pesar de que amo la compañía, porque fue mi experiencia de mi vida. Yo es la compañía más grande del mundo. 1.3 trillones de dólares de valor, que se transformó y se tuvo que transformar. Pero aún yo tengo grandes preguntas éticas en cómo Google lo está haciendo. Facebook, básicamente, decidió la selección de los Estados Unidos en el año 2016 para que eligieran a Trump, segmentando 70,000 personas en el centro de los Estados Unidos. La mayoría de ellos, no con mucha educación, pero que se generaron a raíz de que nunca fueron incluidos en el tema económico. Eso fue lo que lo eligieron. Las costas no importaban, las costas estaban claramente decididas por uno o por el otro. Pero el centro, que era el que decidió la elección, lo decidieron entre Facebook y una compañía que se llamaba Cambridge Analytica. Que lo que hicieron fue una microsegmentación de esos 70,000. Crearon contenidos 90% fake news, o sea, noticias falsas, y los bombardearon por 12 meses antes de la elección hasta que los voltearon. Entonces, las implicaciones, Natalia, son profundas. Yo creo que más que nunca el tinglado está allí para la creación de los monopolios más grandes que la historia de la humanidad haya conocido, si esto no se interviene. Lo que pasa es que hay que intervenirlo inteligentemente, no a la bruta, porque si metes mucha intervención, matas la innovación. Entonces, los próximos 5 años van a estar llenos. Yo creo que Europa tiene un gran posicionamiento, y España yo creo que es parte de eso. Y es que es quizás el único lugar, ellos no están en la punta de la tecnología, son China y Estados Unidos, pero en lo que sí ha avanzado mucho España y Europa, eso es la protección en la ley de datos, que los Estados Unidos no ha querido adoptar, porque muchas de las compañías que tienen esa data no les interesa, porque los algoritmos que manejan esa data son algoritmos diseñados para crear riqueza para ellos. Tú sabes que el 2008, básicamente, la crisis mundial la generó la gente más educada del mundo. Una serie de matemáticos crearon una serie de algoritmos que le permitieron, explotando el sentimiento de quien no puede tener una casa, justificar básicamente préstamos para que pudieran tener una casa cuando sabían que no la podían pagar, y luego las unieron todas para ponerlas en los fondos de retiro de los pensionados. O sea, y te lo digo porque escribió un libro una de ellas, que fue parte de eso, y hoy está arrepentida a muerte, dice, creamos los algoritmos más sesgados y perversos del mundo para un objetivo de creación de riqueza. Entonces, sí, si tuvimos monopolios en el pasado, las condiciones dadas en este momento, si no se gestionan globalmente y en cooperación, vamos a encontrar quizás los monopolios más grandes que la historia de la humanidad jamás ha conocido. Y eso mete mucho miedo. Porque no solamente es cuestión de que te vendan un producto, pero es la cuestión de que te metan en la psicográfica a través de mensajes para voltear una elección, básicamente matar la democracia. En fin, y unas implicaciones profundas. Entonces, bueno, no sé si eso te responde un poco la pregunta, sí, es más un poco de... pero es el gran dilema, es ese. Es que da miedo lo que tú dices, ¿no? Porque al final parece que no tenemos en realidad la libertad de pensar, de actuar, sino que estamos condicionados por tantos mensajes que al final, sin darte cuenta, te están conduciendo a hacer algo, y eso da mucho miedo, la verdad. Sí. Tú sabes, cuando tú miras un video de YouTube, si te tardaste un segundo, sabes que si te tardaste 5 segundos, y si tardaste 1 minuto, te van a mandar 20 de esos. Si tú no los pediste, de pronto no los quieres ver, pero igual. Entonces es un ejemplo de cómo todo esto es manipulado desde atrás para crear la generación de riqueza, sí. Que al final, pero en fin, hay una gran cantidad de literatura al respecto. Yo me he pasado mucho tiempo leyendo esto recientemente y la verdad, pues sí, se ve muy aterrador, pero toca estar en el diálogo para presionar que haya legislación, porque eso no se puede dejar esencialmente al sector privado. El sector privado va a hacer lo que quiere hacer. Entonces ahora quiere legislación. Sí, como dices, o sea, el tema de los datos, o sea, si está bien utilizado, es algo súper poderoso.
No, es que Porque, puede cambiar la humanidad profunda, de total, maneras sí, sí. impensables para bien, pero también puede crear, como decimos, la distopía social más grande que jamás haya. Ujú. Imagínate el hecho que pasamos ahora a la siguiente pregunta, la capacidad de poder intervenir en un ser humano en su esencia a través del ADN. Perfectamente la capacidad de producir un superhumano y por consiguiente dejar a los demás como subhumanos hoy es una realidad. Lo que pasa es que eso está legislado, por lo menos desde el punto de vista ético, aunque los chinos, como te digo, se lo pasaron por encima y hicieron este experimento que luego fue condenado dramáticamente. Eso ocurrió hace año y medio. Pero esa posibilidad técnicamente, yo creo que le recomendé, si quieres ver, ¿tú tienes Netflix? ¿Usas Netflix? Sí, 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 Bueno, tengo. bueno mírate un par de documentales, porque te va a complementar un poco lo que discutimos hoy. Uno, que es el tema de la peligrosidad del uso de la data Ujú, alrededor del tema de la separación del Reino Unido de la Unión Europea y las elecciones de los ujú. Estados Unidos. En inglés se llama The Greatest Hack, pero en español creo que se llama La Gran Mentira o Todo es una Mentira, no me acuerdo cómo se llama, Vale, ujú. pero, pero The Greatest, como great, como Sí, The Greatest Hack se llama. Y el perfecto. otro se llama, que es lo que estoy hablando ahora, que te responde un poco a la última pregunta que tienes aquí. Sí. Se llama Unnatural Selection, selección innatural. Ujú. Si te miras esos dos y haces un pivote un poco con lo que hemos discutido hoy, vas a entender de una manera ya escenarios absolutamente prácticos. El hecho de que hoy tú puedes comprar un kit en el internet para intervenir tu propio ADN, eso es una realidad hoy. Y lo ves en ese documental. Y las implicaciones realmente éticas nadie las sabe detrás de eso. Ujú. Bueno, Oye, y si nos tuvieses que dar, si tuvieses que dar un consejo en este momento, ¿qué consejo, qué recomendación harías? leer, 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 leer y leer. No, no, leer y tratar de conectar esa lectura. Porque, mira, yo creo que la capacidad de tener una estrategia detrás de cómo alimentas tu cerebro es absolutamente fundamental. No solamente para ti, pero para tu entorno. Tu entorno de trabajo y para mí lo más importante, el entorno de mi familia, porque al final todo lo demás, el día que yo me esté muriendo, ese día no va a decir, uy, me perdí una reunión con Bill Gates. No. Ese Ujú. día que me esté muriendo voy a estar pensando, me perdí el primer día de colegio de mi hija. Eso sí voy a estar pensando. Y quizás me voy a estar arrepintiendo de no haber estado allí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la capacidad, especialmente en un mundo donde la desinformación es tan brutal, en donde realmente tienes que hacer un ejercicio formal, sistemático, disciplinado, de cómo buscas y consumes la información y luego hazte tu propio criterio. Pero yo me quedo aterrado como la gente se come los cuentos, pero así. Yo cuando veo una noticia, sea de la fuente inclusive más favorable, yo por lo menos la cotejo contra dos o tres fuentes diferentes. Porque entonces ese es mi consejo, porque el mundo se está moviendo extremadamente rápido, Natalia. Y quizás la mejor forma de preparar a nuestra descendencia o a nuestros hijos va a ser el tener estas conversaciones Ujú. y poder realmente dar contexto, porque hay poco contexto, la vida la pasamos muy rápido, muy ocupados, nadie tiene contexto, todo el mundo que voy aquí, que voy allá y tal, y poco tiempo para reflexionar. Entonces, en ese sentido, yo siempre esto de la pandemia lo veo más como una vaina, como decimos en Colombia, una vaina muy positiva, porque creo que puso a la gente a reflexionar, aceleró la ciencia o la va a acelerar de manera dramática y en general Ujú. creo que hay más positivo que negativo de todo esto, a pesar del dolor a corto plazo. 50 millones de desempleados en los Estados Unidos. Hoy No, anuncian 20 millones más. 50 millones de empleados es toda la población de España. no, no, es brutal, es Entonces, brutal. ese sería mi consejo. Yo creo que no hubo forma más fácil de aprender que hoy. No hubo forma más fácil de investigar que hoy. No hubo forma más fácil de crear que hoy. Su capacidad de Ujú. crear. Entonces, yo me voy a ese consejo muy, muy, muy preciso, que es, no hubo un momento más grande de activarse a través del conocimiento para tratar de hacer un mundo mejor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ahora entiendo todo lo que habla Merche,
que me cuenta de ti, dices que no sabes lo que era trabajar con Orlando. Es que, bueno, ya lo sabes, te adora, pero es que cuenta maravillas de ti como jefe, como persona, bueno, como todo. A ustedes gracias por alimentar este diálogo, Natalia. Yo creo que este no es un momento para ver el mundo desde las gradas. Hay que entrar No, a no, jugar, hay que entrar a la acción, hay que, totalmente. hay que entrar a jugar el partido. Y al final, te dejo con la siguiente reflexión. Con todo lo que va a pasar y todo, dejemos las máquinas ser máquinas y al hombre y a la mujer ser hombre y mujer. Nunca pretendamos que las máquinas van a reemplazar porque nunca vamos a llegar ahí, sino a que alguien me explique en qué lugar del cuerpo está el alma y la conciencia. Eso jamás lo podrá explicar un computador. Entonces, Correcto, qué bueno, me encanta, de verdad, ¿eh? O sea, mil gracias porque me lo he pasado fenomenal.